abrir porque yo ya... Vamos a empezar con hipérbola. Yo había preparado para no tener que explicar todo. ¿Dónde está el que es más Bueno, ya la definición, así empezamos a trabajar y no escribo esto. ¿Qué es una hipérbola? Es un conjunto de puntos en R2 que lo vamos a definir de esta manera. Como está, este es el apunte que está en el aula virtual, del que es... Estos apuntes no son otra cosa que los PDF del curso virtual que ustedes tienen un link que está en YouTube, del curso virtual que hizo la Facultad Tecnológica para el que quiera aprender álgebra y geometría analítica. Esta es el PDF. Bueno, entonces, dado dos puntos, F1 y F2, llamados focos, dos puntos cualquiera del plano, se va a llamar hipérbola al conjunto de puntos del plano, o sea, de R2, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a los focos es constante. Miren, voy a dibujar eso que dice ahí. Por ejemplo, voy a pensar, bueno, primero voy a decir, tengo dos focos. Tengo un punto acá que le llamo foco 1 y tengo otro punto acá que le llamo foco 2. Entonces voy a poner un sistema de referencia, podrían haber estado torcidos, un punto acá y otro por acá arriba, pero voy a poner en principio, para poder sacar la ecuación, un sistema de referencia que tenga los focos en el eje X y el eje Y, que los focos equidisten, digamos, del eje Y. Entonces voy a poner este sistema de referencia. Cuando me dieron los focos, voy a hacer un eje X que pase por los focos y un eje Y que esté en el medio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea que 5. 1, 3, 4, 5, acá. ¿Está bien? Sí, ¿no? Este es el eje Y. Voy a tener que correr. Bueno, entonces, ahora seguimos leyendo, ¿no? Esto es eje Y, esto es eje X, y entonces me dicen que los puntos del plano, ¿no? Acá estoy, por supuesto, en el plano R2. Los puntos del plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a los focos es constante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este es un punto que yo digo que es un punto XY que pertenece a la hipérbola. Entonces, la resta de la distancia esta de un foco al punto y de un foco al otro punto, la resta de estas dos distancias, esto será distancia del punto P al foco 1 y esto será distancia del punto P al foco 2. La resta de estas dos distancias, el módulo, distancia de P al foco 1 menos distancia de P al foco 2. ¿Por qué módulo? Porque, bueno, no importa cuál es el foco 1, cuál es el foco 2, lo que yo quiero es hacer la mayor menos la menor, porque si hubiera hecho la menor menos la mayor me quedaba negativo, pero le pongo módulo para asegurarme que me quede algo positivo. Es 2A, es decir, esta A es un dato que me da el problema. Me dice cuál es la resta entre esas distancias, y le llaman 2A. ¿Y dónde están ubicados los focos? Bueno, le llaman, ay, lo hice mal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, sí. ¿Dónde están ubicados los focos? Dicen que la distancia entre los dos focos es 2C. Entonces, este C también lo conozco. Digo que este foco está en el punto menos C, 0. Y este otro foco, este punto es el C0. Por eso esta distancia es 2C. Entonces también conozco C. Son los dos datos que me dan. ¿Cuál es la distancia entre los focos y cuál tiene que ser la diferencia entre las distancias de los puntos que estén en el plano? Para asegurarme que es una hipérbola,
me tienen que garantizar que C sea mayor que A. Si no, no me va a determinar una hipérbola, la resta de estas distancias, etcétera, etcétera. No voy a poder determinar una hipérbola. O sea, C tiene que ser mayor que A. Y entonces, bueno, yo tengo que encontrar una ecuación que me relacione los puntos X, Y con el A y con el C, porque A y C son los datos que tengo. Y yo quiero encontrar las coordenadas de los puntos que están en la hipérbola. Entonces voy a hacer esta ecuación, que es horrorosa, pero la vamos a hacer, no toda, pero aunque sea un poco, matemáticamente. Es decir, voy a decir, a ver, distancia, vamos a ir poniendo uno por uno, del punto P al foco 1. ¿Cómo se calcula esta distancia? Raíz cuadrada de X menos, ¿no? Podríamos decir punto final, acá es de P a F1. Bueno, no importa, porque total va al cuadrado, ¿no? Punto final menos punto inicial de un vector, es la norma de un vector que empezando en F1 termina en P, ¿no? Entonces es X menos C, es decir, X más C al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado. Esta es la distancia del punto P al foco 1, distancia de punto P al foco 2, es la raíz cuadrada de, bueno, X menos C acá, más Y cuadrado. Entonces, tengo que decir que el módulo, bueno, yo ya puse acá X más C al cuadrado, esto va a ser más grande que esto, con lo cual yo sé que ya va a ser positivo, entonces no le pongo la barra de módulo. No importa, porque yo quiero hacerle la deducción, aunque sea un poquito, para que no quede tan en el aire, pero no es esta deducción la que van a tener que aprenderse, sino la idea, ¿no? De cómo la hice. 2A. Si se quiere, acá yo ya tengo una ecuación que me relaciona los XY, porque los XY que cierren en esta ecuación, en la que mis datos son A y C, fíjense que acá en esta ecuación tengo C, A como constantes, números que me dieron dato. Y después tengo XY, entonces todos los XY que cierren en esto ya son parte de la hipérbola. Pero bueno, yo voy a trabajar un poco para llegar a una ecuación sencilla que me permita encontrar una forma, la forma de esta cónica, que nosotros sabíamos, va a quedar una cosa así, nosotros más o menos la habíamos visto cuando vimos cómo se definió, ¿no? Por Mileto o qué sé yo, las cónicas. Pero yo quiero encontrar una ecuación que me ayude a analizar esa forma, la forma de ese gráfico. Entonces, por eso vamos a trabajar un poco. Trabajar un poco acá es muy complicado porque voy a tener que elevar ambos miembros al cuadrado. Me va a quedar esto sin la raíz, más esto sin la raíz, menos el doble producto de las raíces, y voy a tener que volver a elevar al cuadrado, voy a trabajar mucho, no lo voy a hacer, hasta que voy a llegar a algo de este tipo. Esperen porque quiero llegarles a algo que quiero que ustedes lo hagan, Ahí, van a llegar a algo de este tipo, miren. X cuadrado por C cuadrado más A cuarta es igual a cuadrado por X cuadrado más A cuadrado C cuadrado más A cuadrado Y cuadrado. Entonces, una vez que llegan a esto van a llegar, con tiempo y paciencia van a llegar a esto, porque hay muchos términos que se van a simplificar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que llegan a esto, voy a mandar del otro lado todo lo que tenga, no sé, porque acá puse X cuadrado, C cuadrado y acá al revés, bueno, no importa, ¿no? Conmuté los órdenes entre la variable y la constante. Voy a mandar para la izquierda los que tengan las X y las Y, y al miembro de la derecha voy a dejar los que no tengan a X y, o sea, el A cuadrado, C cuadrado y A cuarta para el otro lado, así que me va a quedar, voy a ponerlo bien, C cuadrado por X cuadrado menos A cuadrado por X cuadrado de la izquierda. Este menos A cuadrado y cuadrado, y de este lado voy a poner A cuadrado, C cuadrado menos A cuarta.
Bueno, y ahora acá voy a sacar factor común x cuadrado, entonces me va a quedar c cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a, y de este lado voy a sacar factor común a cuadrado por c cuadrado menos a cuadrado. Fíjense que aquí llegué a algo que tiene que ver con c cuadrado menos a cuadrado, que está dos veces, y a cuadrado. Entonces, a este c cuadrado menos a cuadrado le voy a llamar b cuadrado. Puedo, porque la condición para que sea una hipérbola, recordemos, es que c es mayor que a. Entonces, c cuadrado menos a cuadrado es positivo, entonces puedo llamarle b cuadrado. Entonces, esto es una condición fundamental. Entonces, esto es b cuadrado, esto es b cuadrado, y entonces me queda b cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado es igual a cuadrado b cuadrado. A cuadrado no es 0, b cuadrado no es 0 porque c es mayor estricto que a. Entonces, como estos a cuadrado y b cuadrado no son 0, puedo dividir todo por a cuadrado, b cuadrado, y llego a esto, ¿no? Si divido ambos miembros, me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esto, miren qué facilito, es lo que denominamos la ecuación de una hipérbola que tiene eje focal el eje X, porque después vamos a pensar en otra. Pero por ahora nosotros ya sabemos que el eje hipérbola, vamos a poner así, hipérbola ¿Por qué con quedó igual a foco. 1? De vuelta, perdón, ¿cómo? ¿Por qué quedó igual a 1? Ah, porque fíjate que dividí ambos miembros por a cuadrado b cuadrado, ¿no? Ah, ok. Y entonces a cuadrado b cuadrado sobre a cuadrado b cuadrado me queda 1. Acá Sí. sabemos que a cuadrado b cuadrado no vale 0, ¿no? Digo, es muy importante que uno tenga en cuenta estos pensamientos, porque si llega a valer 0, yo esta cuenta no la podía hacer. Bueno, esto es hipérbola con focos por ahora en el eje X. Para recordar, esta sería. Vamos a ver cómo la graficaríamos, qué características tienen. Fíjense, la voy a escribir de vuelta acá para poder graficarla acá. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Es decir, yo conozco esta fórmula. Entonces, primero vamos a pensar intersección, para ver cómo se grafica. Intersección de la gráfica de la hipérbola con los ejes principales, con ejes X y. Vamos a poner acá los ejes. Vamos a recordar que tengo el valor de C. Tengo, por ejemplo, C está acá, o sea que acá hay un foco 1. A es más chico. Entonces voy a decir, por ejemplo, que esta, bueno, no, por ahora dejemos. Tengo C y tengo menos C, ¿no? O sea, tengo el foco, este es el punto. El punto C0, entonces ahí está el foco 1, y del otro lado equidistante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá, es el punto menos C0, donde está el foco 2. Ok, bueno. ¿Y no hay un punto de la hipérbola donde C es igual a A? No, para la hipérbola no puede ser C igual a A. C es mayor estricto que A. Después podemos pensar qué pasa si 2C es igual a 2A, es decir, esta distancia, yo quiero que la resta de la distancia, digamos, si hay algún punto en el cual la resta de las distancias me dé este 2C, ¿no? Sí, como condición
necesidad, C tiene que ser mayor que A, como definición, quiero decir. Vamos a tomarlo. Bueno, entonces, vamos a empezar a pensar. Si I vale 0, o sea, yo quiero analizar la intersección con el eje X. Eso quiere decir que I valga 0, ¿no? ¿Cuánto valdrá X? Fíjense, X cuadrado sobre A cuadrado da 1, ¿no? Quiere decir que X es A y menos A. Entonces, ¿dónde corta esta hipérbola al eje X? En el punto A, recuerden que A, el valor de A en módulo es mayor, ¿no? Porque A es positivo, que eso no lo dijimos, pero estaba acá en las condiciones. A es positivo, no C es positivo. Me están como hablando de distancias cuando me hablan de A y de C, por eso tomamos valores positivos. Entonces, A es que era menor que C, positivo, pienso que esté por acá, que esto es A, este es el punto A0. Y el otro punto por acá, menos A0. Ok, ¿cómo sabemos que A es menor que 0? Porque es la condición. Ah, ok. Es la Ah, sí. condición para que se obtenga. Esto no es trivial, esto es fundamental para que yo pueda decir que tengo una hipérbola. Sí, no me acuerdo. Entonces, ambos son positivos y C es más grande que A. De todas maneras, fíjense que C cuadrado es B cuadrado más A cuadrado, ¿no? Si paso esto para allá. Entonces siempre es A cuadrado más algo, me va a dar C, por eso que C es más grande que A. Sí. Pero como condición igual. Quiere decir que acá tengo un punto de la hipérbola y acá tengo otro. Muy bien. Y ahora voy a pensar la intersección con el eje Y. Y entonces, ¿qué diría? Bueno, que X valga 0. Y entonces, ¿qué me queda? Menos I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Y qué me dicen? Habrá, el menos acá es lo mismo, ¿no? Que ahí. ¿Habrá algún I que yo ponga acá y cuando haga eso al cuadrado sobre un número B cuadrado que es positivo me dé menos 1? ¿Tendré algún I? ¿Qué me dicen? Si I valiera menos 8, digo cualquier estupidez, ¿no? Si I fuera menos 8. B cuadrado, lo que quieran, pero positivo, ¿no? Seguro mayor que 0, o sea, no sé. Entonces puede quedarme que menos 8 al cuadrado sobre, no sé, 8, un número positivo, me dé 1, ¿no? Porque menos 8 al cuadrado, ¿cómo es? Positivo. Sobre algo positivo, ¿qué me va a quedar de este lado? Negativo, ¿sí? Claro, un negativo por este menos. O sea, no hay, no puedo conseguir ningún I, ningún valor para I, de manera tal que cumpla esta expresión. Entonces digo, cuando X vale 0, no existe I. Es decir, no existe un punto 0I. No hay. ¿Qué quiere decir? Que esta hipérbola no corta al eje Y. No tiene intersección con el eje Y. Muy bien. Entonces, para graficarla vamos a pensar varias cosas. Por lo pronto que es simétrica con respecto al eje Y, por la simetría que es X al cuadrado, Y al cuadrado, es absolutamente simétrica con respecto al eje X y respecto al eje Y. Eso está a la vista porque tengo X, o sea que si yo pongo X, un valor positivo para X o un valor negativo para X, la ecuación me va a dar lo mismo, o sea, le va a corresponder el mismo Y. Entonces eso quiere decir que es simétrica, al estar X al cuadrado es simétrica con el eje Y. Al estar Y al cuadrado es simétrica con el eje X. O sea que es absolutamente simétrica y con respecto al origen, porque al ser simétrica con respecto a los dos ejes,
Eso es otra cosa, ¿eh? Entonces vamos a decir simétrica con respecto a ambos ejes, porque es la manera que uno tiene para estudiar la gráfica de una función, las simetrías. Simétrica con respecto al eje y al eje X. Bueno, y otra cosa que uno no había estudiado antes es que esto tiene asíntotas. A ver, yo no puedo pensar que esto va a ser la gráfica de una función, porque fíjense, si yo despejase y, me queda que y cuadrado es igual a b cuadrado, a ver, ¿no? Voy a despejar y mando para allá. Y cuadrado es b cuadrado por la x cuadrado, no, te lo mandé para allá, x cuadrado por x cuadrado sobre a cuadrado menos 1. Y entonces, para cada valor de x, yo voy a tener dos posibles y, con lo cual esto no es una función. Pero puedo pensar en dos funciones, igual a la más, ¿no? Le saco raíz cuadrada y tomo la parte positiva, más la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado menos 1, y otra función que sea menos b por la raíz de x cuadrado sobre a cuadrado menos 1. Y entonces no lo voy a hacer, pero ustedes recuerdan, ¿no? Si yo pienso que esta de arriba, esto, es una función, o sea, es la expresión de una función, de una variable, y igual f de x, lo que podíamos buscar, los que ya hicieron análisis, uno la están haciendo, es las asíntotas oblicuas, es decir, una recta igual a mx más b, a la que cuando x tiende a infinito, tendan los puntos de la gráfica. Bueno, sin hacerlo demasiado, vamos a analizar que esta función tiene dos asíntotas. Digamos, cada una de estas funciones tiene asíntotas y entonces la gráfica de la parábola va a tener asíntotas y van a ser y igual más menos b sobre a por x. Esto es analizando las asíntotas oblicuas, que está muy bueno, porque entonces ya con estos datitos, miren, casi como que la tengo. Pasa por acá. Después, yo conozco el valor de b. Entonces, cualquiera, b respecto de a puede ser mayor, menor, no importa, después lo vamos a ir viendo. Pero si este fuese el valor de b, no corta la gráfica eso, ni mucho menos, ¿eh? Pero si yo me tomo este triángulo rectángulo, pienso que esta diagonal es una recta de pendiente b sobre a, ¿no? O sea, la b sobre a por x sería esta recta, ¿no? Que también es para allá, ¿no? No sé, la continúo. Y también está la otra, menos b sobre a por x. Bueno, entonces yo ya estoy viendo que tengo una gráfica que toca en este punto y se hace asintótica hacia las asíntotas, o sea, tiende a confundir cuando x tiende a infinita, a confundirse con la asíntota. Fíjense que acá no me sale, porque es muy feucho trabajar, pero esto que está en rojo es la gráfica. A grandes rasgos, ¿qué necesité? ¿Cuál era A para ver cuáles eran los vértices? Vamos a decir cuáles son los elementos de esta parábola, de esta hipérbola, digo, le llamamos elementos. Vamos a decir que los vértices B1, 2, directamente digo, hay dos vértices, son los puntos B1, 2, son los puntos A0 menos A0, es decir, los
puntos donde este vértice 1 o vértice 2, no importa cuál es el nombre, ¿no? Los puntos donde la hipérbola intersecta con el eje focal, le vamos a llamar después, que es el eje donde están los focos. Vamos a decir, eje focal, bueno, elementos, vértice es eso. Eje focal X, es donde están los focos. Después vamos a ver que vamos a tener una parábola que va a estar cortando al eje Y, porque los focos van a estar en el eje Y. Eje focal X. Los focos ubicados en sus puntos focos van a ser F1, 2 y van a ser menos C0, C0. No importa cuál es el 1, cuál es el 2. Bueno, las asíntotas ya las habíamos visto. Bueno, ya las habíamos visto. Más o menos estas cosas son las que me importan. Hay algo que es el lado recto, que se los pongo por las dudas, que yo siempre me olvido, digo, y es la distancia entre los dos puntos que cortan a la hipérbola cuando la abscisa, en este caso, si a esto le llamo L1 y a este L2, cuando la abscisa es el foco, esta distancia se llama lado recto. Y entonces no es difícil ver que si en esta ecuación donde dice X pongo el valor C, voy a obtener que Y es, esperen porque no me lo acuerdo, Y es B cuadrado sobre A. No voy a hacer la deducción, pero sepan que si X vale C, cuando haga las cuentas me va a quedar que Y es B cuadrado, quiere decir que esta coordenada es B cuadrado sobre A. ¿Sobre A cuadrado? Debe ser sobre A cuadrado, ¿no? B cuadrado sobre A, no, B cuadrado sobre A, ve que se simplifica o algo. Esta Y es B cuadrado sobre A, esta componente Y. Este punto L1 es el punto C, vale X, y B cuadrado sobre A vale Y. Y en el otro lado es C y menos B cuadrado sobre A. Entonces, la distancia entre estos dos puntos va a ser 2 veces B cuadrado sobre A. Y eso se va a llamar lado recto. Es otra de las características, otro de los elementos que tienen que conocer de lado recto, porque sobre todo por ahí les pueden decir, escriba la hipérbola tal que el lado recto sea, y entonces ahí ustedes van a tener que saber que con este numerito que les están dando el valor de 2 B cuadrado sobre A, o sea, les están dando una relación entre B y A, están dando un dato. Bueno, estos son los elementos de la hipérbola. Esta es la hipérbola que vimos hasta ahora, que es con el eje X. Pero si yo tuviera esta otra ecuación, voy a la otra hoja. Si a mí me dieran esta, Y cuadrado sobre algo que va a ser positivo, menos X cuadrado sobre algo que es positivo, igual a 1, esto, haciendo el análisis, me va a quedar una hipérbola, todo idéntico que antes, pero en cuyo vértice es el eje, cuyos vértices están en el eje Y, es decir, cuyo eje focal es el eje Y. Acá lo mismo, voy a recordar que B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado, ¿no? C es mayor que A, ambos mayor que 0. Entonces, si este es el eje X y este es el eje Y, fíjense que si X vale 0, Y vale A, si esto es A, C estará por acá, y esto es menos A. Entonces va a tocar estos dos puntos. Y las asíntotas acá van a ser más menos A
sobre bx. Es decir, si yo hago las cuentas de cuál con el c con el c cuadrado menos a cuadrado, b cuadrado, digamos, si me dieron la ecuación, conozco el valor de b. Bueno, este valor de b lo pongo acá, cualquier, no importa, puede ser, vamos a ponerlo acá, puede ser más grande, más chico que a. Y entonces esto, a sobre b, va a ser las asíntotas. Bueno, así, lo mismo, esta b del otro lado, no sé si la estoy haciendo exacto. Y entonces la hipérbola pasa por este punto y se hace asintótica allá. Y esto es lo que llamamos, bueno, se hace asintótica, no esta porquería que era medio feuchi. Y entonces esto es lo que llamamos hipérbola de eje focal I, porque los focos están en el eje I. Y entonces lo mismo, ¿no? Y esta ecuación, vamos a recuadrarla acá. Hipérbola de eje focal I. Los focos F1, F2 están en, fíjense, sobre el eje Y, es decir, en 0 más menos C. Bueno, los vértices, entonces acá estarán en 0 más menos A. Bueno, esto es las dos posiciones que tienen para la hipérbola. Vamos a hacer un ejercicio. A ver si tengo acá la guía. No, acá tengo el curso, vamos a buscar la guía. A ver, acá, a ver, encuentre la ecuación de la hipérbola acá, a ver cuál vamos a hacer. Vamos a hacer el 8, una pavada, ¿no? Pero el 8A. Después les dejo para ustedes algunos un poquito más complicados. Y si no les salen, lo preguntan. Insisto en que preguntan, chicos, porque si no preguntan es como muy difícil. Nosotros podemos hacer ejercicios, pero miren, la verdad es que yo no hubiera hecho el ejercicio que me preguntó Bautista, qué sé yo, como estoy con otro tema y yo los temas me los sé todos de memoria, entonces iba a avanzar con hipérbola. Pero qué bien que vino que Bautista me preguntó lo de la matriz diagonal, en la base de autovectores, porque es lo que ustedes no saben lo que yo tengo que explicar. ¿Qué sé yo sé todo. Entonces, a toda no, exagero, no sé todo, ojalá no, sería una loca si supiera todo, así que no. Pero sé mucho, de álgebra y geometría sé mucho, entonces, no sé, voy a dar lo que me parece. En cambio, si ustedes me preguntan, voy a dar lo que ustedes necesitan, pregunten. Bueno, a ver, dice, encuentre la ecuación de la hipérbola, y ya que estábamos a graficarla, con centro en el origen, porque hasta ahora solo vimos hipérbolas cuyo centro es el origen de coordenadas, como vimos en elipses y en parábolas, que primero vimos las ecuaciones con centro en el origen y después vamos a desplazar el origen, vamos a buscar otro sistema coordenado para poder graficar en ese nuevo sistema coordenado también a la hipérbola. Pero por ahora estamos con centro en el origen. Me dice, sí, vamos a hacer primero un gráfico, porque me parece más cómodo, porque ahí me voy ya a dar cuenta un poco más. Entonces, esto es X, esto es Y, y me dice que las coordenadas de los vértices, es donde corta la hipérbola a alguno de los ejes, es 0 más menos 2.
quiere decir que la hipérbola pasa por acá y pasa por acá. Esto ya me está diciendo que la hipérbola es una hipérbola vertical. Ya con esto ya directamente me voy a la ecuación sabiendo que lo de y es lo positivo y lo de x es el negativo. Ya cuando me dijeron los vértices o me hubieran dado los focos, lo mismo. Ah, bueno, también me dieron los focos. Ya sé que los focos están en el eje Y. Entonces ya sé que es esta. Porque ya sé que es eje focal Y. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, con cualquiera de las dos cosas, o con los focos o con los vértices. Entonces, esto es A. No, vamos a decir así. A es el valor 2. Y los focos están en 3. Acá está el foco 1. No sé, pongo cualquier nombre a los focos 1. O acá le puse vértice 2. Bueno, foco 2, foco 1. Es 3. Entonces, C es 3. Con estos datos tendré que sacar b cuadrado para poder hacer la ecuación. Entonces, yo voy a recordar que b cuadrado es c cuadrado menos a cuadrado. Es decir, b cuadrado es 9 menos 4, 5. Entonces ya con esto tengo la ecuación, ¿no? B cuadrado y a cuadrado. Ya sé que es, la ecuación de la hipérbola es y cuadrado sobre a cuadrado, es decir, 4, menos x cuadrado sobre b cuadrado, que es 5, es igual a 1. Esta es la ecuación de la hipérbola. ¿Y cómo la voy a graficar? Bueno, toca ahí, voy a pensar en b. B es un poquito más de 2 porque es raíz de 5. Por ejemplo, pensemos que esto es raíz de 5. Entonces tomo este triángulo y este otro. Pensemos que esto es menos raíz de 5. Y entonces las diagonales de esos rectángulos, no sé, dije triángulo, cualquier cosa, las diagonales van a ser las asíntotas. Y entonces ya sé que la hipérbola va a pasar por el vértice, va a pasar por el vértice y se va a hacer asintótica hacia esas rectas. Ya tengo la ecuación, tengo la gráfica. ¿Está? Lo único que me faltaría decirles es si la desplazo. Vamos a ver que una ecuación del tipo, fíjense, vamos a poner ejemplo, así lo trabajamos con un ejemplo. Ejemplo. Entonces digo, hallar o graficar la hipérbola de ecuación x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Determinar, vamos a poner así, vamos a poner acá. Determinar vértices, focos, vértices y focos, que son las cosas que nos importan. Muy bien. Entonces, yo sé que, ay no, qué tonta, perdón. Lo que quería era justamente hacer un ejemplo que estuviera desplazada, perdón, x menos 1 al cuadrado sobre 9 menos y más 2, por ejemplo, y más 2 al cuadrado sobre 4. Entonces yo voy a hacer un cambio de ejes o una sustitución de ejes y voy a llamar x' al x menos 1, y' a y más 2.
Estos son dos ejes nuevos en el que están ubicados en el punto 1 menos 2 del sistema XY, ¿no? Como habíamos visto antes, pero lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, si yo tuviera que esto, bueno, vamos a hacerlo bien porque esto es un asquete. Si yo tuviera que esto es el eje X y esto es el eje Y. Solamente voy a hacer acá la cuestión de los ejes y después vamos a graficar. Pero por ahora, para que entendamos la cuestión de los ejes. Este es el eje X, que es con quien yo tengo que trabajar, porque a mí me dieron la ecuación con X e Y. Este X' y prima es algo mío, intermedio, para poder graficarlo, porque entonces me va a quedar X' cuadrado sobre 9 menos Y' cuadrado sobre 4. Entonces, si yo sé cuáles son los X', los ejes X' y prima, ya sé cómo va a quedar la forma de la gráfica, porque es lo que acabamos de ver. Entonces, fíjense, si yo pongo en el punto 1 y menos 2, ahí ubico los ejes X' y prima, miren. Esto lo digo un poquito rápido porque ya más o menos lo habíamos visto, pero es importante que lo entiendan. Perdón, esto es Y', esto es Y' y esto es X'. Entonces, si yo quiero cualquier punto, lo puedo poner con coordenadas X, Y, que quiere decir respecto a los ejes X, este es el punto X, que va a tener que ver con esta distancia y el signo, ¿no? Positivo, porque va a favor del eje X, y esto es Y. Es decir, esto sería Y, todo esto sería X. Pero también puedo hacerlo referenciado a X'. Y entonces esto es la coordenada X', pero entonces va a ser esto que está acá, X', porque va a ser la distancia, con un signo además, respecto al eje Y'. Y esto va a ser Y', pero va a ser todo esto. Y entonces fíjense que esta X' es la X que tenía menos 1, que es justamente el punto. La coordenada X' del mismo punto, la coordenada respecto al sistema de referencia X' y prima es la coordenada X respecto al XY menos 1. Y la coordenada Y' es la coordenada, lo que está en azul, que es Y, más Y' más 2. Es decir, que uno puso un nuevo sistema de referencia y entonces si yo grafico las coordenadas X' y prima, las hago respecto a este nuevo sistema de referencia, que sé que se relaciona así con el otro. Siempre recordábamos que era X' igual X menos H, Y' igual Y menos K, y entonces HK es el origen del sistema de referencia X' y prima. El 0, 0 para el X' y prima es el HK. Entonces, bueno, vamos a hacer eso para graficar esta. Voy a primero ubicar, ¿no? Voy a ponerla de vuelta, porque si no, X menos 1 al cuadrado sobre 9, dije, ¿no? Sobre 9 menos Y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner el eje X' y prima. O sea, voy a graficar los ejes X, Y. Bueno, esto es X, pónganle. Esto es Y, esto es X, digo, y esto es Y. Y entonces, el punto 1 y menos 2, esto los pongo porque es lo que me va a dar la referencia, estas coordenadas en negro, que son las coordenadas 1 menos 2. Las coordenadas donde ubico al punto X' y prima, ¿no? X' y prima.
Y me va a gustar que escriban esto, ¿no? X' es X menos 1, Y' es Y más 2. Y entonces ahora grafico la ecuación X' cuadrado sobre 9 menos Y' cuadrado sobre 4 igual a 1. Y esto se llama ecuación canónica. Es decir, ecuación en nuevos ejes, canónica, en nuevos ejes, de manera tal que el sistema de referencia nuevo tiene centro en el origen de esas nuevas coordenadas, qué sé yo. Bueno, entonces grafico eso. Fíjense, como tiene negativo para y cuadrado, sé que x lo corta en 3 y menos 3, pero 3 y menos 3 de x' digo. Entonces, a partir de acá me voy 3 hacia la derecha, pero si esto es 3, entonces en realidad me corrí 3 ya a partir del 1. Quiere decir que este punto es el 4. Y yo quiero tener las cosas en el eje Y. O sea que acá va a cortar, vamos a poner con verde el gráfico de la... Acá va a cortar la hipérbola, pero el vértice cuál va a ser este punto? Abscisa E4 y ordenada menos 2. Y luego voy a tener que irme 3 para atrás. Pero si me voy 3 para atrás, 1, 2, 3, acá va a estar el otro vértice, ¿no? Pero, ¿cuál van a ser las abscisas y la ordenada del punto? La abscisa es esta, que es 3 a partir del 1. Acá estaba el 1, no sé por qué puse ahí. 3 a partir del 1. Entonces, quiere decir que acá tengo un menos 2, es decir, este punto, y ya los voy escribiendo, vértice 1 es el 4 para X menos 2 para Y. Vértice 2 es menos 2 para X menos 2 para Y. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer las asíntotas, que tienen que era 3 en X y B justo 2, B cuadrado es 4, o sea que es 2. Entonces tengo que pensar, ¿no? Desde el centro subo 2, subo 4, trazo ese triángulo rectángulo, y entonces, bueno, lo mismo para el otro lado, 3 subo 2, trazo este triángulo rectángulo, y ahí grafico las asíntotas. Un asquete, pero, ¿no? Y entonces, bueno, ya sé que la hipérbola corta en este punto y se tiende asintótica hacia eso. Y lo mismo de este lado. Y entonces esta es, ahí tengo los vértices. ¿Y cuáles serán los focos? Foco 1 y foco 2. A ver, primero veamos cuál es C. Yo sé que B cuadrado es A cuadrado, C cuadrado menos... Serían 4 y menos 2. A ver, no sé, C cuadrado menos A cuadrado. B cuadrado es 4. C cuadrado menos 9. Quiere decir que C cuadrado, tengo que pasar el 9 para el otro lado, ¿lo ves? 9 más 4 es C cuadrado. C es mayor que A. Me quedó que C cuadrado es 13, o sea, raíz de 13, que es entre 3 y 4. Esos son los focos. No me acuerdo quién dijo algo que me parece que se confundió. No, yo estaba pensando en otra cosa, perdón. Ah, pero ¿entendés, no, lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien. Entonces, C cuadrado es 13, el eje focal de esta hipérbola, yo sé que es el eje X', entonces voy a correrme C desde este 0, C para un lado, C para el otro, y voy a ver qué abscisa le corresponde en el eje X. Entonces C es raíz de 13. Quiere decir que desde el 0
me voy a correr raíz de 13, que es 1, 2, 3, 4, no, 4 no, es un poco más de 3. Va a quedar muy cerquita, pero no importa. Desde acá me voy a correr raíz de 13. Esta distancia es raíz de 13. Quiere decir que va a caer en el punto, este de acá, que va a ser, lo voy a poner así, raíz de 13 más 1, porque yo me corrí raíz de 13 a partir, ¿no? Acá voy a tener el foco. Me corrí raíz de 13 a partir del 1, o sea que su abscisa va a ser raíz de 13 más 1. Y su ordenada es menos 2, porque está en el eje focal, que veo que es el eje menos 2. Bueno, y el otro foco, bueno, no sé, le llamé foco 1, no importa. Me corro raíz de 13 para el otro lado, me va a caer acá. Pero entonces, ¿qué va a ser este punto? Este va a ser el 1 menos raíz de 13, o sea, 1 más raíz de 13, 1 menos raíz de 13. O menos raíz de 13 más 1 y la ordenada menos 2. Estos son los focos. A esto le llamé foco 1 y a esto foco 2, lo mismo. ¿Se entendió? Y eje focal es el eje, fíjense, corta en I igual a menos 2. Esta recta es la que pasa por los focos, que es lo mismo que decir eje X'. X' es I igual a menos 2. ¿Se entendió? Por supuesto que ustedes van a tener ejercicios, vamos a ver alguno. ¿Qué pasó? En las que tengan cuadrático, vamos a buscar alguno, a ver. Que no tengan tan lindo como les di yo, o sea, yo ya se los di completados los cuadrados. Vamos a ver algún ejercicio en el que no les den ya completados los cuadrados, sino que ustedes tengan que completarlos, como pasó en todos lados, ¿no? Como pasó en hipérbola, como pasó en... A ver, miren el 9C. Tiki, tiki, sí. Miren el 9C. Voy a agrandar. En este, yo no sé si esto va a ser exactamente una hipérbola, pero estoy viendo que va a ser lo que se llama tipo hipérbola, porque, bueno, no, sí, acá, perdón, va a ser. Bueno, no, vamos a ver. Porque yo veo que tengo, fíjense, en la ecuación, que no lo habíamos visto, pero lo vamos a ver, en la ecuación general de segundo grado en dos variables, ¿no? Que la habíamos visto como ax cuadrado más b y cuadrado, habíamos visto más cxy, pero este término por ahora todo valía 0, más dx más ei más f igual a 0. En esta, si a y b tenían el mismo signo y no era 0, pensaba en que era tipo elipse. Si uno de los dos era 0, pensaba tipo parábola. Si A era igual a B, pensaba en circunferencia. Les dejo para que vayan recordando un poco esto. ¿Cómo tienen que ser A y B para que yo piense en hipérbola? Fíjense, serían, ¿no? Acá, si hago el cuadrado del binomio, me quedará x, arriba x cuadrado menos 2x más 1, todo sobre 9, es decir, que el coeficiente de x cuadrado acá, seguro que va a ser 1/9 x cuadrado más, bueno. Y el coeficiente de y cuadrado acá va a ser menos 1/4 y cuadrado, ¿no? Porque esto va a ser y cuadrado más 4y más 4, todo sobre menos 1/4. Entonces, ¿cómo son los coeficientes cuadráticos para que yo pueda pensar en una hipérbola? ¿Qué tienen como característica? En este caso, la de x cuadrado es positivo, la de y cuadrado es negativo. Y si hubiera estado en la otra,
acá la de y cuadrado era positivo y el de x cuadrado es menos 1/5, es negativo. Entonces, ¿qué características tienen? Voy a borrar esto porque no se va a entender qué es. ¿Qué características tienen los coeficientes a y b para que yo diga esto podría ser una hipérbola? ¿Qué le tengo que encontrar? Que A mayor a B. O sea, que X, el coeficiente de X es mayor que el coeficiente de Y. No sé si mayor, porque si son mayores y tienen el mismo signo, es una elipse. Claro, pero B no tendría signo positivo, digo negativo. Ah, ahí está, que tengan distinto signo. Ah, ok, Eso sí, es sí. lo que necesito, que tengan distinto signo. Esperen que vamos a hacer, esto era del ejercicio. Sí, yo Acá decía mayor porque si uno es positivo y otro es negativo, el positivo siempre va a ser ah, mayor. no, sí, que el signo de A sea distinto al signo de B. Si esto pasa, tiendo a pensar que es una hipérbola y empiezo a completar cuadrados. Fíjense que acá el signo de A es este y el de B es este. O sea, uno es 4, uno es positivo, el otro es negativo. Entonces tiendo a pensar que estoy en una hipérbola y me pongo a completar cuadrados. ¿Cómo los completo? Bueno, hago lo siguiente. Primero agrupo los términos que tienen X. Por un lado, voy a poner como un paréntesis, no me hace falta, y luego los que tienen Y. Primero. Así como los tengo, sin nada, solamente agrupo. Y del otro lado, los independientes. Primer paso. Segundo paso. En este primer paréntesis saco factor común el coeficiente de x cuadrado, porque quiero siempre tener un paréntesis en donde dentro del paréntesis x cuadrado tenga coeficiente 1. Entonces, si acá había un menos 8, saco menos 8 para afuera y hago, en este caso, bueno, era un 4, saqué el 4. Menos 16 dividido 4 me queda menos 4x. Y tuki, nada más. Y acá saco este menos 9, entonces me queda menos 9 por, yo quiero un paréntesis donde el coeficiente de y cuadrado sea 1. 18 dividido menos 9, acá me queda un menos 2y. Listo. Ese era el siguiente paso. Y ahora me pongo a completar cuadrados como siempre en esto y en esto. Es decir, acá quiero llevar a que esto sea x menos h al cuadrado. Y quiero que esto sea de la forma y menos k al cuadrado. Entonces quiere decir que este va a tener que tener 3 términos, que voy a ver cuál es el tercero, y esto también, porque van a ser el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que va a ser el término cuadrático x cuadrado menos 2hx más h cuadrado. Entonces de acá, igual que hacíamos antes, voy a decir, bueno, pero entonces el lineal, el menos 4x, tiene que ser el menos 2hx. Y entonces de acá saco que h, ¿no? Que ya sé que me va a quedar x menos h todo al cuadrado. Y ya sé que h, ¿cuánto me está dando? 2 positivo, ¿no? Ya lo recuadro porque sé que acá le voy a sumar un más 4, pero sé que todo este paréntesis va a ser x menos 2, x menos h. Bueno, si acá sumé un más 4, tengo que sumar algo del otro lado, porque yo no puedo cambiar las cosas. Y acá sumé un 4 que está dentro de un paréntesis que está multiplicado por 4. Es decir, acá del miembro izquierdo le estoy sumando un 16. Entonces, del otro lado tengo que sumar un 16 para que no esté cambiando la ecuación. Profe, Sí. perdón, que se me trabó después de los paréntesis que multiplicaba con 4 multiplicaba con 9. El x menos h al cuadrado, lo pusiste vos. No es que... Claro, porque yo dije, yo quiero que acá no estaba el 4, no olvídate de este 4, tenía el x cuadrado y el menos 4x. Y yo quería tener un tercer término para que estos tres sean el trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué binomio? De x menos h al cuadrado. Entonces quiero saber quién es h, porque siempre tiene que quedarme
x menos h al cuadrado menos y menos k al No, cuadrado. el cuadrado de binomio. El cuadrado del binomio. Entonces Sí. de ahí quiero despejar quién es h y digo, bueno, es x cuadrado menos 2xh. ¿Está? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Y te Y quedó después, después claro, que le tuve que... h. Exacto, como h valía 2, tenía que sumar el h cuadrado, que era un 4, pero lo sumé adentro del paréntesis que está multiplicado ya por un 4, o sea, en realidad estoy sumando un 16 en el miembro izquierdo de esta ecuación, de esta igualdad. Entonces sumo un 16 del otro, no un 4, porque Y este la 4 igualdad. No, está... perdón, que la igualdad esa de menos 4x igual a menos 2hx, ¿de dónde salió? Ah, salió, fíjate, a mí me dieron esta. Entonces, lo primero que hice es reordenar y poner un miembro izquierdo con las cosas que tenían, los términos que tenían, X e Y. Y el miembro de la derecha es el que tenía el término independiente. ¿Está bien? Sí. Y entonces agrupé después las de cosas de X y las cosas de Y, los términos que tienen variable Y, los términos que tienen variable X. Y luego saqué factor común al coeficiente de x cuadrado y me quedó esto. Y acá el coeficiente de y cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Muy Sí. bien. Bueno, y entonces ahora voy a trabajar de la misma forma con el trinomio cuadrado perfecto del binomio y menos k. Es decir, yo quiero que esto que está dentro de del paréntesis me quede y cuadrado menos 2k y más k cuadrado. Entonces, claramente, menos 2i es ¿no? en el trinomio que me corresponde, es el que le corresponde al menos 2ki. Y de acá saco que k vale 1. Entonces yo ya sé que esto va a ser k menos 1 al cuadrado. Pero bueno, entonces tengo que sumarle el k cuadrado, ¿no? Pero en realidad estoy sumando un 1 adentro de un paréntesis que está multiplicado por menos 9. Entonces estoy sumando un menos 9 en el miembro izquierdo. Entonces sumo un menos 9 del otro. Y entonces ahora sí voy a poner que me quedó. Me quedó 4 por x menos h al cuadrado, más menos 9, mejor dicho, menos 9 por y menos 1 y menos k al cuadrado igual a, y de este lado me quedó un 0. Qué lástima. No, no es grave, no es una lástima, estaba así el ejercicio para que lo pensemos. Si acá no me hubiese dado un 0, supongan que me hubiera dado un 4, digo cualquier estupidez. Si me hubiera dado un 4, o sea, si el ejercicio me hubiese quedado 4 por x menos 2 al cuadrado, menos 9 por y menos 1 al cuadrado igual a 4, si me hubiera quedado eso, lo primero que hubiese hecho, no me quedó, pero digo, ¿qué hubiera pasado? Lo primero que hubiese hecho era dividir todo por 4. 4x menos 2 al cuadrado, menos 9 y menos 1 al cuadrado, todo de este lado por 4, igual a 1. El decir de este lado por 4, en realidad ya lo voy a poner al dividido 4 en cada uno de los dos términos, ¿no? Acá 4 y acá 4. Y luego este coeficiente lo voy a mandar dividiendo. Y entonces me hubiese quedado x menos 2 al cuadrado sobre 4 cuartos, bueno, que es un 1, ¿no? Menos el 9 lo paso dividiendo al divisor, y menos 1 al cuadrado. Esto ya lo hicieron en elipse, se los estoy recordando, era solamente que quedaba un más, ¿no? Igual a 1. Es decir, me hubiese quedado la hipérbola x menos 2 al cuadrado sobre 1 menos y menos 1 al cuadrado sobre, podríamos decir, 2/3 al cuadrado. No importa, sobre 4 menos, ¿no? Me hubiera quedado esta hipérbola. Y ya tenía cuál era el centro, cuál era a cuadrado, b cuadrado, pero me quedó un 0.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una hipérbola, porque yo no puedo llegar a algo que tenga un 1, porque no puedo dividir por 0 y que me quede un 1. Entonces, directamente esto, fíjense que si yo mandara este menos 9 del otro lado, me queda 4 por x menos 2 al cuadrado es igual a 9 por y menos 1 al cuadrado. Y estos son dos rectas. Es la recta 2x menos 2 igual a 3, ahora la vemos, y menos 1, y la recta 2x menos 2 igual a menos 3 y menos 1. Son dos rectas, que es lo que le llamamos la degeneración de la hipérbola, que es la única degeneración que la hipérbola puede tener, porque que me te quede en la parte de los términos independientes un 0. Porque si me queda positivo, como el ejemplo que les hice en rojo, si me queda positivo, un 4, me quedaba así, entonces tenía una hipérbola de eje focal X. Pero si me hubiera quedado algo negativo, al pasar este 4 negativo acá para que me quede, ¿no? Hubiera dividido todo por menos 4, me hubiera quedado el x cuadrado con su signo negativo y el y cuadrado con signo positivo, y hubiese tenido una hipérbola de eje focal y. Es decir, si del término independiente me quedaba algo positivo o algo negativo, tenía hipérbolas, eje focal X o eje focal Y. Pero si me queda 0, ya no tengo una hipérbola, sino que tengo lo que se llama la degeneración de la hipérbola, que son dos rectas, y que las puedo graficar como tal. Fíjense, si hago, vamos a hacer, yo voy a graficar unas más fáciles, que van a ser 2x' igual a 3 y prima, ¿no? Es decir, voy a graficar y' es igual a 2/3 de x', y esta va a quedar y', ¿no? Me va a quedar 2y', bueno, vamos a hacerlo, 2x' igual a menos 3 y', es decir, y' igual a menos 2/3 de x'. ¿Y quiénes van a ser x' y y'? Bueno, van a ser como antes, ¿no? Y' va a tener como centro el punto, en este caso, HK, que yo sé que H vale 2, K vale 1, y entonces ahí pongo los ejes x' y ahí grafico las rectas. Esto era X y esto era Y. Y bueno, la recta 2/3, 1, 2, que no es otra cosa que las hipérbolas de una parábola en la que en vez de haber un 1 hubiese habido 3. A ver, esperen, 2 y de este lado 3. 1, 2, 3 de acá. Si en vez de haber habido un... Esperen porque me está saliendo mal. 2 tenía que ser, me equivoqué. Si hablo mientras escribo me confundo. Acá. Así. Bueno, cualquier estupidez. ¿Por qué me cuesta tanto? Ahí, no importa. Estas son las dos rectas, ¿no? Que hubieran sido, si acá hubieran tenido, en vez de un 0, un 1, entonces me hubiera quedado un cuarto, un noveno, un 1 o cualquier cosa, ¿no? Porque al dividir se me hubieran ido, digamos, un número no 0, cualquier número distinto de 0, me hubieran quedado una hipérbola en la que estas dos rectas, que son la degeneración, eran las asíntotas. Pero bueno, al tener 0 de este lado, me quedaron solo, la gráfica son las asíntotas. ¿Se entendió? Si no hubiera tenido 0, sino que hubiera tenido algún número, hubiera sido una hipérbola.
Entonces, de entrada yo digo, esto es tipo hipérbola. Puede haber sido una hipérbola si cuando completaba cuadrados el término independiente no me quedaba 0 y la podía graficar, en este caso la hubiera graficado, bueno, en el -2, en el 2, menos 2, 1, ponía los nuevos ejes, no sé, lo voy a hacer así nomás para pensar qué hubiera sido, y entonces tenía las asíntotas, que me corría, ¿ves? 2 asíntotas, y entonces, cuando era eje focal X, entonces, no sé, no, acá no, vamos a ponerlo con esto. Pasa por un punto, pasa por otro, y que es A, bueno, tendría que haber mirado cuál es, y hubiera sido algo así, ¿no? Eje focal X. Esto, con todos sus datos, hubiera sido si pensaba en una donde cuando completaba cuadrados me quedaba un número que no fuera 0. ¿Eh? Pero si me quedó 0, bueno, es esto, las degeneración, que no es otra cosa que las dos rectas. Profe, Pregúntame. cuando igualaste a 4 ahí, no está escrito con rojo. Sí, no, lo inventé. Dije, Ah, ok. si hubiese quedado, Claro, un si número en vez de 0. hubiese quedado esto, ¿entendés? Lo hice Sí. porque para mostrarles que esto de acá es la degeneración de una hipérbola. Porque yo de entrada no lo sabía, porque yo que sabía que me iba a quedar un 0 de este lado, si yo ni sabía qué números iba a tener que sumar. Entonces me quedó un 0. Dije, qué lástima, porque no me está quedando una hipérbola. Entonces le digo, bueno, si hubiera quedado esto, hubiese sido una hipérbola. Pero me quedó 0. Entonces me manejo con lo que tenía que ser, que es la degeneración de la hipérbola, que son dos rectas que se cruzan. Ok. Porque hay dos rectas paralelas como degeneración de la parábola también. Cuando me dicen dos rectas que se cruzan, tengo que pensar que es la degeneración de una hipérbola. ¿Está? ¿Entendiste, Federico? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna preguntita con todo esto que estaríamos terminando? Y ahora lo que falta, te maté, Silvi, no sé si estás ahí, porque parametrización. Lo que va a faltar es hacer Hola, sí estoy. Lo que pasa es que estaba en el otro Meet. ¿Cómo te va? Acá andamos, todo bien, todo bien. No parametrizamos nada, ¿no? ¿Cómo? No parametrizamos nada todavía. Todavía nada. Ok. Te toca a vos. Te toca a vos. ¿Vos das análisis 2 no? Porque yo doy análisis 2 y te aseguro que quiero que aprendan a parametrizar porque después no lo saben Pero hacer. eso es un objetivo muy grande. Parametrización es uno de los temas más difíciles de matemática. ¿Por qué tienes que Dificilísimo. aprenderlo ahora? Que Dificilísimo. necesitamos una Es fórmula verdad, que no sirve para nada. Yo, la verdad que en ingeniería de la UBA lo enseñamos en análisis 2, no lo enseñamos en álgebra. Pero bueno. Enseñan estas parametrizaciones, punto. Punto. Pero bueno, Nada por lo más. menos el concepto, la idea ya la tienen, porque ellos parametrizan cuando hacen en física el tiro oblicuo. Ellos hacen las dos ecuaciones horarias y las ponen en función de un parámetro tiempo y le ponen un intervalo, porque dicen desde 0, que es donde la tiré, hasta el instante en el que toque el piso, porque ahí se me fue todo al diablo. O sea, el concepto lo tienen. Pero así en verlo más matemático me gusta que se los des vos, porque yo te juro que lo doy física, no lo puedo sacar de la física. Es el único modo de hacerlo, es el único modo de hacerlo y de entenderlo, porque si no, no... Sí. Nada, y es altamente no trivial parametrizar, digamos. Sí, la verdad es que sí, y entiendo que es súper difícil, entiendo que les cuesta mucho, pero bueno, acá, estoy sacando la grabación que me había olvidado, acá